Hola, hola, un saludo a todos los que están viendo un capítulo más de física. Hoy conoceremos los vectores. Un vector se representa gráficamente mediante una flecha. Se dice que un vector es una magnitud representada por su módulo, su dirección, su sentido y punto de aplicación. Como se puede ver acá, tenemos la representación de un vector. La longitud de este, desde el origen hasta la punta, se llama módulo o magnitud. La flechita se llama sentido. La inclinación que ésta tiene, el ángulo, se llama dirección. Esta puede tener un punto de aplicación u origen. En la vida cotidiana, las personas aprendieron a medir de distintas maneras. En física a esto lo conocemos con el nombre de magnitudes. Estas podrían ser magnitudes escalares o magnitudes vectoriales. En este caso, las magnitudes escalares son aquellas que tienen un valor numérico y su unidad de medida. Vamos a mencionar algunos ejemplos. El volumen es una magnitud escalar porque solo se requiere un valor numérico y su respectiva unidad de medida. El tiempo también es una magnitud escalar porque solo se requiere un valor numérico y su unidad, que podría ser hora, minuto, segundo. La temperatura también es una magnitud escalar porque solo se requiere un valor numérico y su respectiva unidad, que podría ser grado Celsius, Fahrenheit o Kelvin. Como se verá, en todos estos casos solo se necesita el valor numérico y su respectiva unidad para que la magnitud quede perfectamente determinada. En cambio, las magnitudes vectoriales son aquellas que tienen los siguientes elementos: un origen, un módulo o tamaño, dirección y sentido. Mencionaremos algunos ejemplos. El peso es una magnitud vectorial porque esta no solo se caracteriza por tener un valor numérico y una unidad, sino que también tiene un sentido. La velocidad también es una magnitud vectorial porque tiene un valor numérico, una unidad de medida y sentido, la cual podría ser adelante, atrás, arriba o abajo. La fuerza también es una magnitud vectorial porque esta tiene un valor numérico, una unidad de medida y un sentido, como se puede apreciar en la imagen. Bueno, después de esta introducción, vamos con los ejemplos. Bueno, hablando de la suma de vectores con distintas direcciones, el vector resultante, también conocido como suma de vectores, se obtiene sumando todos los vectores participantes. Hablaremos estrictamente del método del polígono. El ejemplo señala lo siguiente: determinar la resultante de los vectores mostrados. En el plano tenemos los siguientes vectores: el primer vector de módulo 2, el segundo vector de módulo 8 y el tercer vector de módulo 5. Como se puede apreciar, los dos primeros vectores tienen el mismo sentido. El último vector tiene distintos sentidos. El primer vector se caracteriza por tener dos unidades, el cual representa el módulo del vector. El segundo vector tiene 8 unidades, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades, que representa el módulo del vector. Y el tercer vector, lo propio, tiene 5 unidades. Para poder hallar la resultante o suma de vectores, debemos realizar lo siguiente: simplemente debemos unir la punta, o también conocido como el sentido del vector, con la cola del otro vector, o también conocido como origen del vector. Como indica la gráfica, tenemos ubicado el vector de módulo 2, vamos a unir con el vector de módulo 8. Como se puede apreciar, la punta del vector 2 o el sentido está unida con la cola o el origen del vector 8. Del mismo modo, el tercer vector lo voy a unir la punta del vector
con la cola del otro vector, que sería de esta manera. La resultante está dada desde el origen de este vector, que sería este, hasta la punta del último vector, como se puede apreciar acá. En este caso vamos a contar las unidades para saber cuál es el módulo de este vector, que sería el vector resultante conocido como R. Tiene 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Por tal, la resultante es igual a 5. ¡Ah! ¡Despacio, Franchute! ¡Esto es oro! Nuevamente, aplicando el método del polígono, vamos a dar solución a el siguiente ejemplo. Este señala de la siguiente manera: halle el vector resultante R para los vectores A, B, C y D que se muestra en la figura. Acá tenemos en esta figura 4 vectores. Para dar solución a este ejemplo, se dice que la resultante es igual a la suma de todos los vectores participantes. Como acá tenemos un vector A, un vector B y un vector C y D, estos se van a sumar. A más B más C más D sería la resultante. En este caso, vamos a unir de acuerdo al método del polígono, que este señala, hablando en palabras vulgares, que se debe unir la punta del vector con la cola del otro vector. Vamos a colorear para resaltar este método. La punta del vector A se une con la cola del vector B. La punta es el sentido, la cola es el origen del otro vector. Del mismo modo se debe realizar con B y el vector C. También continuamos con la unión del vector C, que sería la punta con la cola del vector D. Una vez uniendo todos estos vectores, debemos resaltar que el vector resultante es el vector que nace desde el origen del primer vector hasta la punta o el sentido del último vector. La resultante, en este caso, tiene un módulo equivalente a 2 veces D. Eso quiere decir que el módulo del vector resultante o del vector suma es igual a D más D, una longitud o módulo de 2 veces D. Con esto señalamos que la solución es el inciso C, 2 veces D. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Bueno, como último ejemplo, vamos a aplicar el método del polígono. El ejemplo señala lo siguiente: encuentre el vector resultante en el conjunto de vectores que se muestra. En esta gráfica podemos apreciar 5 vectores: el vector M, el vector N, el vector P, Q y el vector S. Para poder sumar o hallar la resultante de estos vectores, debemos recordar el método del polígono, que indica que la suma de todos estos vectores, también conocido como la resultante, está dada de la siguiente manera: el vector M más el vector N más el vector P más el vector Q más el vector S. ¿Ya? En este caso la resultante es la suma de todos los vectores participantes, de todos. En este caso no nos vamos a inventar otro vector, solo van a participar estos vectores que vemos en la gráfica. ¿Está bien? Entonces vamos a agrupar de esta manera. Vamos a unir el vector M más el vector N, posteriormente con el vector P más el vector Q más el vector S. ¿Cómo lo debo hacer? El método del polígono indica que debo simplemente unir la punta o el sentido del primer vector con la cola o el punto de origen del otro vector. Para esto me voy a ayudar de la gráfica. Voy a agarrar la gráfica y, como indiqué anteriormente, vamos a unir el primer vector. Nuestro primer vector será el vector M. Lo vamos a unir con el vector N. La punta del primer vector debe ir
emparejado con la cola o el origen del otro vector, de esta manera. Hacemos lo mismo con el siguiente vector, que sería P. Para esto nos vamos a ayudar con la gráfica, con el objetivo de que estemos ubicando el vector B con el mismo tamaño o el mismo módulo, con el mismo sentido. ¿Saben? No se debe cambiar nada, debe ir con el mismo módulo y el mismo sentido y la misma dirección, lógicamente. En este caso el vector P va a ir de esta manera. Está unido la punta con la cola del vector P. Del mismo modo ubicamos nuestros otros vectores, que sería el vector Q y el vector S. Lo unimos del mismo modo, la punta con la cola del siguiente vector, punta con la cola del siguiente vector. En este caso, la punta del vector P va a ir con la cola del vector Q. Posteriormente unimos la punta o el sentido del vector Q con la cola o el origen del vector S. El vector resultante simplemente es el origen de nuestro primer vector hasta la punta o el sentido de nuestro último vector, como se puede apreciar. Este vector de color negro, el vector más grande, es la resultante. En este caso, recuerden que la resultante es la suma de todos los vectores. Claramente podemos deducir lo siguiente: la suma del vector m más el vector n nos da un equivalente a P. Yo puedo decir que m más n es equivalente a P. También podemos decir que el vector Q más el vector S tiene un equivalente de otro vector P. En este caso puedo decir que el vector Q más el vector S equivale a un vector P. Claramente podemos ver que el módulo completo de la resultante es igual a 3 veces P. P más P más P nos da 3 veces P. Y claramente lo podemos identificar con la gráfica. Desde donde parte el primer vector hasta donde llega el último vector tiene un equivalente de 3 veces P. P más P más P, 3 veces P, teniendo como resultado el inciso B. Bueno, espero que cada uno de los ejemplos les haya gustado. Yo me despido. Será hasta la próxima.